Bueno, qué bueno. Bueno, yo lo que esperaba es de que alguien, eh, pues, me avisara, ¿no? Pero bueno, dado que sabemos que hay algunos que no van a poder conectarse, pues, pero bendito sea Dios nuestro Señor Jesucristo porque estamos en esto. Bueno, como les seguía contando, miren, qué bueno que se escucha muy bien. La verdad es que las tiendas, ¿verdad? Volviendo al tema, solo quería asegurarme de que se estuviera escuchando bien. Las tiendas se organizan de esa manera y las tiendas, la mayoría de ellas, los dueños en sí o los socios de esas tiendas, ni siquiera creen en Jesucristo. Y no digo que todos, pero la gran mayoría no tienen su confianza puesta en Jesucristo, es decir, no tienen su confianza puesta en Dios, ¿verdad? Y ustedes como yo, ustedes y yo como cristianos, Dios nos manda en su palabra de que ustedes y yo también debemos de ser personas organizadas. Miren, ¿por qué? Porque una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que ustedes y yo debemos de planificar nuestra vida. Aún con mucha más razón, sabiendo que ustedes y yo somos temporales en este mundo, es decir, si usted es cristiano o cristiana como yo, ¿verdad? Usted a estas alturas de su vida, usted tiene que saber que ustedes y yo estamos de paso porque una de las cosas que Dios ha dicho a la iglesia es que como iglesia un día nuestro Señor va a venir por nosotros. Ya sea de que estemos preparados o no, Dios nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Aún con todo eso, Él quiere que ustedes y yo estemos organizados, que seamos una iglesia preparada, que seamos una iglesia que planifica. Primero, ¿verdad? Para poder hacer eso, usted debe de saber que Dios ya tiene un plan para todo el mundo. Dios ya tiene planificado cómo va a terminar este mundo. Dios ya tiene planificado, ya tiene un plan el preparado para su iglesia y para sus escogidos. No hay nada que Él no tenga ya planificado. Y Él nos ha dado a ustedes y a mí la oportunidad de conocer ese plan. Él ha permitido que ustedes y yo tengamos al alcance de nuestra mano el plan de Él, es decir, el plan de Dios para que ustedes y yo caminemos y vivamos conforme a su plan. Él, ¿verdad? Nos enseña en su palabra cómo es que Él es el Dios del universo, el Dios de la creación. Él fue quien creó al ser humano, Él fue quien creó los cielos y la tierra, Él fue quien creó todas las cosas habidas y por haber, son creadas por Él, ¿verdad? Y nos dejó plasmado cómo fue que lo hizo. Eso fácilmente usted lo puede encontrar en el capítulo 1 de Génesis. Posteriormente nos enseña las actitudes de los primeros seres humanos y por qué razón es de que él tuvo que planificar las cosas que iban a suceder en este mundo. De hecho, ya tiene un plan y nos ha permitido que ustedes y yo conozcamos ese plan. ¿Dónde está ese plan? Bueno, está en la Biblia. La Biblia es el plan de Dios para la humanidad. Y nos ha dejado en las escrituras, es decir, en su palabra, bien claro por qué es importante que usted y yo como creyentes conozcamos ese plan. Mire, ahí le va. El plan para el 2024 que Dios tiene es este. Y si usted es cristiano y tiene un poco de conocimiento de la palabra de Dios, va usted a estar de acuerdo conmigo. Mire, voy a poner un ejemplo. Hay unas cosas, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios enseña y tienen que estar bien claras.
Una es que nuestro Padre, Dios nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Creador y Salvador eterno, que nos ha prometido vida eterna, Él quiere que ustedes y yo seamos como Él, que nos parezcamos a Él. Él se convirtió en ser humano, es decir, que Dios siendo Dios, que Dios siendo espíritu, bajó de su trono, estando allá en su reino, bajó de su trono y se hizo como uno de nosotros para que lo siguiéramos, para que aprendiéramos de Él y entendiéramos que tenemos que hacer como Él dice. Y Él mismo vino a servir de ejemplo para que entendiéramos que si hacemos como Él ha establecido en su plan, nuestra vida iba a ser bendecida. Y cuando me refiero a bendecida, no me estoy refiriendo como la idea que el mundo ha metido en la mente de nosotros los seres humanos, que nosotros pensamos o llamamos bendición cuando tenemos riquezas materiales. Bueno, Dios es el Señor de la tierra y también nos provee eso. Pero también Dios nos enseña a que no debemos de depender de las cosas materiales, sino que debemos de depender de Él siempre. Miren, hay dos, bueno, siempre digo dos por decirlo, la costumbre de decirlo, pero hay muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, yo le podría decir, si usted, ¿verdad? Si usted como cristiano todavía no ha planificado cómo va a invertir el tiempo de vida que Dios le va a permitir a usted este 2024, si usted todavía no ha planificado, usted no está conociendo o no conoce el plan de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque lo primero que la palabra de Dios nos enseña es que usted y yo no debemos de dejar de congregarnos. Es la voluntad de Dios que usted y yo no dejemos de congregarnos. Entonces, para que usted siga el plan de Dios para el 2024, es muy, pero muy importante que usted entienda que es necesario de que usted ponga en su calendario del 2024 y aparte todos los días del año en las cuales Dios ha permitido que en su congregación, o si usted asiste a la iglesia donde yo voy, la cual es la segunda iglesia bautista en la ciudad de Houston, con sus siglas en inglés SBC, ¿verdad? Que en inglés quiere decir Second Baptist Church, o segunda iglesia bautista en español, ¿verdad? Es que usted tiene que tener el calendario y entender de que usted no puede faltar, uno, muy claramente, a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque si usted no está estudiando, escuche, no digo leyendo, no, estudiando, analizando la palabra de Dios, usted nunca va a conocer la voluntad de Dios para su vida, a no ser que usted obedezca al Espíritu Santo de Dios y ponga en su plan que necesita usted tratar de cumplir este año 2024 que viene con los días que se requieren para estudiar su palabra en los estudios bíblicos de la Segunda Iglesia Bautista. En este caso, si usted va al estudio bíblico de renovación o si no tiene usted una iglesia donde le den estudios bíblicos, bueno, yo le invito a la mía, vaya, porque es muy importante que ustedes y yo estemos estudiando constantemente la palabra de Dios para que conozcamos usted y yo el plan de Dios. Y eso es un mandato de Dios en su palabra, que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué Dios dio ese mandato
a ustedes y a mí. Bueno, porque Él quiere que su vida y la mía camine conforme a su plan, es decir, al plan de Dios, no al suyo o al mío, sino conforme a la voluntad de Dios. Para este año 2024, el plan de Dios es que usted no deje de congregarse para estudiar su palabra, número uno. Número dos, ¿verdad? Número dos, no deje de congregarse, vaya los días domingos a nuestra iglesia o los días que su iglesia tenga programado, asistir a la alabanza y a la adoración para que usted alabe el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo en su congregación. Dios se agrada en eso. Es decir, que es muy importante que usted vaya a los servicios de adoración, porque en los servicios de adoración es la entrada a la iglesia. ¿A qué voy con esto? Bueno, mire, el mundo, otra vez, el mundo está organizado. El mundo da estudio secular, estudio básico, para que la gente pueda vivir conforme está planificado el sistema del mundo. A nuestros hijos les enseñan a leer, a nuestros hijos les enseñan a escribir, les enseñan historia del mundo, les enseñan cómo trabajan los gobiernos del mundo, les enseñan muchas cosas, les enseñan ciencia conforme al mundo, les enseñan tecnología conforme al mundo, y el mundo tiene a través de los gobiernos establecidos instituciones de enseñanza. A esto se les llaman escuelas, conforme el mundo. Dios tiene una escuela o una institución educativa mucho más importante que la del mundo. Y esta institución educativa son las iglesias. Por eso precisamente es que las iglesias que están organizándose o que apenas están comenzando a ser iglesia, uno de sus propósitos para el 2024 debe de ser que los pastores de estas congregaciones tienen que tener estudio, tienen que tener preparación en la palabra de Dios para que ellos puedan alimentar y formar liderazgos y formar a otros maestros dentro de sus congregaciones, ¿verdad? Y así también tener educación cristiana especial para todos los miembros de la iglesia conforme a sus edades, así como con los niños. Miren, el futuro de las congregaciones son los niños que son hijos de los cristianos. Estos niños necesitan ser educados conforme a la palabra de Dios, así también como los adultos. Y cuando hablo de niños, también me estoy refiriendo no solo a los niños de pequeña estatura o de pequeña edad, también me estoy refiriendo a los niños espirituales, es decir, aquellos adultos o jóvenes adultos que apenas han llegado a los pies de Jesucristo. La iglesia debe de ser una institución y es una institución que debe de estar preparada para educar en este 2024 a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Ahora, ¿a qué voy con esto? De que no hay nada más importante en este mundo más que conocer a Dios. No que las demás cosas no importen, no, también es necesario recibir educación, porque un pueblo que no es educado es un pueblo que fácilmente puede ser manipulado. Entonces, ahí la importancia que en el plan de su vida para este 2024, una de sus prioridades tiene que ser. Y fíjense, Dios no le está preguntando si usted como creyente quiere o si puede, no. Es un mandamiento de Dios en su palabra que usted no deje de congregarse. En otras palabras, pues en palabras seculares, sería que usted no deje de ir a la iglesia a educarse, a recibir educación cristiana, es decir, conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Debe de ser lo más importante
de su vida. Acuérdese de aquellas palabras que Dios nuestro Señor Jesucristo habló acerca del joven rico. Cuando este joven rico le preguntó y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y Jesucristo, probando su corazón, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este joven, dice la palabra de Dios, que entristeció su rostro y le dio la espalda a Jesús y siguió su camino. Entonces Jesucristo dijo, donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Otra vez, hermanos, créanme, Dios no se equivoca. Dios es Dios. Dios es nuestro creador. Y si ustedes y yo ponemos nuestra confianza completa en Él, no nos va a faltar, créame lo que le digo, no nos va a faltar lo que necesitemos en este 2024 que viene. No nos va a hacer falta nada si hacemos conforme a su voluntad. Ahora, ¿por qué es importante de que usted no deje de congregarse, que usted vaya a los estudios bíblicos, que usted vaya a los domingos o los días que su iglesia tenga estipulado para alabar y glorificar el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo primero es no deje de asistir a los estudios bíblicos, porque si usted deja de aprender, pierde conocimiento y se va quedando atrás en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Y si usted no conoce la voluntad de Dios, usted no está alineándose conforme al plan que Dios nuestro Señor Jesucristo tiene para este 2024. Dios nuestro Señor Jesucristo dice que ustedes y yo tenemos que congregarnos para seguir recibiendo educación cristiana a través de las instituciones educativas que Él ha dejado, las cuales son las iglesias. En el parque a usted no le van a enseñar la palabra de Dios. En las escuelas públicas de los gobiernos tampoco le van a enseñar las palabras de Dios. Es más, ellos si pudieran y tuvieran el poder, no le permitieran a usted que fuera a las iglesias, porque no les conviene que la gente conozca de Dios. Créanme, aunque algunos, ¿verdad?, mencionan a Dios en sus gobiernos y dicen que Dios lo bendice, créanme, no quisieran ellos que la gente conociera de Dios, porque Dios abre el entendimiento. Dios nos da sabiduría de la buena y nos hace ver la verdad de todas las cosas. Ahora fíjese cómo es. En Jesucristo, a través del estudio de su palabra, es como ustedes y yo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y para la mía. Si usted no deja de congregarse en este 2024 conforme es la voluntad de Dios, usted va a conocer para este 2024 cuál es la voluntad de Dios para su vida, es decir, para que usted viva conforme a la voluntad de Dios, para que usted sepa a qué se refiere Dios con lo que es una lucha o una guerra espiritual en la cual estamos. A propósito de guerra espiritual, mire, tírale un dardo al enemigo ahorita, pues, tírale un dardo de santidad ahí al enemigo y comparta esta publicación, pues, para que otros hermanos puedan aprender también. Y si usted quiere decir algo, pues comente, sin temor, comente, diga lo que usted piensa, lo que usted está organizando, pues para el 2024 que nos espera. Mire, siguiendo con el tema, es importante pues que usted conozca la voluntad de Dios y que vaya a los estudios bíblicos, porque otra vez, si usted deja de ir a los estudios bíblicos, deja de conocer la voluntad de Dios para su vida en 2024. Dios quiere que usted conozca su voluntad, porque si usted vive conforme a la voluntad de Dios en el 2024,
usted va a ser bendecido por Dios. Es decir, que usted va a gozar de la protección de Dios y de la providencia de Dios si usted hace conforme Dios dice en su palabra. Es la única forma como un cristiano puede vivir bajo bendición cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios y el ser humano como creyente, como cristiano, como seguidor de Jesucristo, comienza a ser conforme a su voluntad. ¿Por qué? Bueno, mire, es posible que usted no tenga trabajo. Es posible que en estos momentos quizás esté agobiado o esté en angustia. Déjeme decirle algo. Si usted comienza a buscar una iglesia, no para ir a ver quién le ayuda, ¿verdad? No para ir a ver quién lo saca de su problema, sino para ir a aprender más de Dios y conocerlo más a Él, solo por ese hecho de que usted ponga su confianza en Dios. Es decir, que usted no va a ir a una iglesia o no va a buscar una iglesia para ir a criticar a los que van a la iglesia o para ir a compararse con ellos o para ir a ver quién es el más santo de la iglesia o para ir a ver si alguien está actuando hipócritamente. No, a la iglesia no se va a eso. A la iglesia, otra vez, hermanos, la iglesia es como una escuela. Ahí llega de todo. Es más, hasta personas que no son creyentes llegan a la iglesia. Y precisamente para eso es la iglesia. Para el que no cree, llega, se quede, conozca de Dios y que Dios obre en su vida y aprenda a conocer a Jesucristo. A eso es que usted va a la iglesia. Mire, si usted está en un momento de angustia y usted comienza a ir a la iglesia, pero por ir a conocer más de Dios, por ir a escudriñar su Biblia, cómprese una Biblia antes de ir a la iglesia para que usted tenga el libro más importante de su vida, el cual es la palabra de Dios, el cual es la Biblia. Ya solo por el hecho de que usted la compre, usted va a tener ese montón de bendiciones para su vida en su mano. Es más, usted las puede tener allí en su mano. Pero si usted no va y abre esa Biblia y comienza a aprender de otros que están siguiendo a Jesucristo y a aprender de su palabra para que usted verifique si lo que se está enseñando o leyendo o escudriñando realmente Dios lo dice en su palabra, si usted no está haciéndolo, usted jamás va a recibir una bendición de parte de Dios. Porque es necesario que usted conozca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que salva, porque la palabra de Dios es la que transforma, porque es Dios mismo quien obra a través de su palabra. Por eso lo más importante en este 2024 que Dios ya tiene preparado para usted es la iglesia. No deje de ir a la iglesia. Vaya los días, miércoles, martes, los días que hayan estudios bíblicos. Los más días que usted pueda, vaya, porque usted va a ser el bendecido. Otra vez, y no llegue a fijarse en los errores de los demás, porque también están aprendiendo. Eso es lo primero. Media vez usted llegue a la institución donde va a recibir educación cristiana, usted va a comenzar a conocer el plan de Dios para su vida en el 2024. Ahí usted, si está en fornicación, usted se va a dar cuenta qué es eso de fornicación y si es bueno o es malo, ¿verdad? Eso es lo que usted va a aprender. Usted va a saber si usted necesita recibir maltrato de su esposo o de su esposa, si lo que está viviendo es bueno o es malo o está conforme a la voluntad de Dios. Usted necesita saberlo para tomar decisiones, pero si no lo sabe, usted va a estar en duda y va a estar en angustia y le va a costar tomar una decisión. Usted va a saber si la actitud suya en el trabajo que ya tiene es buena o es mala, ¿verdad? Pero eso solo lo va a saber estudiando la palabra de Dios, para que usted no tome decisiones conforme a usted piensa o como dicen los demás, sino como Dios dice en su palabra. Por eso hay que ir a la iglesia y recibir educación cristiana, es decir, conocimiento de la palabra de Dios. Usted, estando en la congregación, usted va a aprender a ser firme en sus decisiones.
porque las decisiones que ustedes y yo como cristianos tomamos en nuestra vida algunas veces incomodan a otros. Pero si son conforme a la voluntad de Dios, se van a sentir fuertes, duras. De repente nuestras decisiones hasta van a hacer llorar a personas, hasta van a hacer que se resientan con nosotros. Pero si están claras conforme a la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar seguros que lo que estamos diciendo y que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios para el 2024. Que usted y yo conozcamos más su voluntad para que alineemos nuestra vida en este 2024 conforme a su plan, al plan que Él ya tiene establecido. Mire, usted como cristiano, usted no tiene que tener una actitud como la tiene la gente del mundo, incluyendo también algunos cristianos que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. Mire, hay muchas personas en este mundo que han puesto su confianza en su jefe de su trabajo, que han puesto su confianza en el gobierno que tienen en sus países. Créame, les van a fallar. Es más, si usted como cristiano ha puesto su confianza en su pastor, no confíe en su pastor, porque su pastor es alguien que también está aprendiendo. Si usted como cristiano ha puesto su confianza en el maestro de estudios bíblicos que le está enseñando, no confíe en el maestro de estudios bíblicos, porque él también está aprendiendo para ayudarle a usted a entender la palabra de Dios. La confianza usted la debe de tener por completo en este 2024 en Dios nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que le va a enseñar a usted la verdad conforme a su palabra. Aquí está el plan de Dios para nuestras vidas. Él nos enseña a través de su palabra toda la verdad, todas las cosas que a Él le agradan. Y usted va a conocer todas las promesas que Dios nuestro Señor Jesucristo ha dicho que nos va a dar conforme a su plan, si hacemos como Él dice. Y a medida usted vaya conociendo las cosas que Él ha prometido darnos y hacer para nosotros, usted va a recibir todas esas bendiciones, pero solamente si tiene conocimiento. Usted se puede pasar un año orando por X petición. Voy a poner un ejemplo para que usted lo tenga más claro, pues. Si usted está esperando de que Dios le cambie la actitud a su hijo, créame, no es que Dios no pueda. Claro, para Dios no hay nada imposible. Pero hay una tarea que Dios ha encomendado conforme a su plan a los padres para este 2024, sobre todo los que creen en Él, porque los que no creen en Él no van a ser conforme a su plan o conforme a su voluntad. El plan de Dios para todos los cristianos que tienen hijos pequeños, adolescentes o aún ya grandes dentro de sus casas, es que los padres son los responsables de educar y enseñar a sus hijos a tener buen comportamiento como seres humanos. Dios ha establecido claramente esa enseñanza para los cristianos. Pero si usted como padre quiere que Dios le cambie a su hijo, Dios no lo va a hacer, porque esa es una tarea que Dios le ha dejado a usted. Es decir, que si usted no sabe qué dice Dios en su palabra de cómo educar a sus hijos, usted va a batallar con eso. Y después usted le va a estar reclamando a Dios que por qué nunca hizo nada con su hijo. Créame lo que le voy a decir. Dios va a hacer mucho con su hijo, pero Dios lo ama tanto a usted que le ha dejado a usted en sus manos el poder para guiar a sus hijos correctamente. Esa es una responsabilidad que Dios ha dejado
a usted como padre o a usted como madre. Esa es su responsabilidad. Mientras sus hijos vivan con usted, sus hijos van a hacer y a decir lo que usted permita en su casa. Pero si usted es uno de esos padres débiles, en El Salvador le dicen aguados, ¿verdad? Es un padre de esos que no tienen temperamento para corregir a sus hijos, para darles amor, para darles corrección, para darles disciplina, para darles atención cuando la necesitan. Usted va a tener serios problemas de aquí a 2, 3, 4 años. Y no va a ser culpa de Dios, sino va a ser su culpa, porque el plan de Dios para el 2024 es que usted vaya a los estudios bíblicos y aprenda bien claramente cómo es que usted tiene que educar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. No como dice el vecino, no como lo hizo el otro hermano, no como lo hizo su primo, su prima, su hermano, su tía, o como lo hicieron sus abuelos. No, es como Dios dice en su palabra. Y si usted no sabe cómo es que Dios dice en su palabra, vaya a la escuela bíblica, vaya al estudio bíblico, porque ahí es donde usted va a recibir educación de parte de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que usted vaya y se congregue y asista a los estudios bíblicos, que vaya a los servicios de adoración. Es el único lugar que Dios ha dejado y ha permitido para que ustedes y yo tengamos conocimiento de su plan. Si usted todavía no había planificado para el 2024 o no ha planificado para el 2024, anote en su calendario y piense, si no ha asistido a ninguna congregación ni va a una iglesia, el primer punto o el punto principal de su plan debe de ser, para que su vida se alinee con la voluntad de Dios para el 2024, es asistir los días de servicio y de estudio bíblico a su iglesia, a la iglesia que usted tenga más cerca o a la iglesia donde usted considere que va a aprender más. Si usted va a la iglesia donde yo voy, déjeme decirle que nuestra iglesia es una iglesia organizada. Nuestra iglesia ya tiene un plan a seguir para el 2024. Nuestra iglesia ya tiene organizado todos los eventos por venir que se van a hacer en el 2024 para mantener informado al pueblo de Dios y ocupado a los hijos de Dios en el crecimiento del reino de Dios nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar a todos aquellos que Dios nuestro Señor Jesucristo tenga preparados para que sean guiados por esta congregación, la cual es la Segunda Iglesia Bautista. Y puede ser de que Dios lleve a nuestro estudio bíblico a aquellos que Él también ya tiene preparados. Y es más, no es que puede ser, va a ser. Y ustedes y yo, como miembros de nuestra congregación o de la congregación donde usted va, usted también tiene que unirse a ese plan y conocer el plan de Dios para su iglesia, para que aquellos que Dios lleve, usted pueda ser un buen siervo y guiar a los nuevos en el buen conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Y ese debe de ser, y eso debe de ser lo más importante, que no deje de congregarse, que vaya a los estudios bíblicos, porque a través de los estudios bíblicos, y ahí le va otro tips. Si usted es una persona que no sabe administrar su dinero, es posible de que Dios ya lo esté bendiciendo económicamente o lo haya bendecido, pero usted se acaba el dinero fácilmente porque usted no sabe cuál es la voluntad de Dios
para lo que Él le provee a usted. Posiblemente usted no tenga sabiduría de lo alto para saber administrar bien su dinero y usted se esté dejando llevar más por los deseos de su carne, por sus propios pensamientos suyos y no por lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo es que usted debe de administrar los bienes que Él le provee conforme a la voluntad de nuestro Señor? Es posible que usted está como está porque no ha sabido administrar o no ha sabido cómo pedir. De hecho, yo conozco muchos hermanos que ni siquiera saben orar, no saben por qué es muy importante saber pedir a nuestro Creador en oración. Y eso solo se aprende en los estudios bíblicos. Otra vez, si usted no está yendo a ninguna iglesia, usted podrá adquirir mucha sabiduría y conocimiento secular del mundo. Pero eso no le va a servir para salvar su alma, conforme al plan de Dios en este 2024. Lo primero que usted tiene que hacer es poner su confianza en Jesucristo, porque solamente el que cree en Jesucristo es el que va a recibir vida eterna. Solamente el que cree que Él es Dios y que solamente Jesucristo es quien tiene el poder para darle a usted y a mí vida eterna. Si usted no tiene esa fe, pídasele al Señor y Él se la va a dar. Dígale: Señor, yo quiero tener la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dámela. Y créame lo que le digo, Dios se la va a dar. Y usted va a comenzar a caminar con una fe tan grande que va a sentir un deseo y un hambre por conocer su palabra. Y no va a permitir que ninguna cosa en este mundo lo aleje de Él, a usted. Ni que pierda usted nunca su deseo por conocer su palabra y permanecer en su plan. Es importantísimo eso, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es decir, que es imposible que usted diga que agrada a Dios si usted no confía en Él. Y es muy imposible, no para Dios, sino para usted, de que usted diga que agrada a Dios solo porque dice de que confía, pero no hace como Él dice. Porque alguien que cree, alguien que confía, busca hacer la voluntad de Dios. Y otra vez, así como muy tóxico, se lo voy a volver a decir. La voluntad de Dios para el 2024 es que usted vaya y se congregue y comience a aprender acerca del plan de Dios para su vida. Otra vez, ahí usted va a saber, mire, si usted está teniendo ciertos problemas con su esposa, o usted, hermana, está teniendo ciertos problemas con su esposo, porque no se entienden, porque son diferentes, y hoy ya a esta edad se han venido a dar cuenta que no han logrado congeniar. Mire, no deje de congregarse, porque Dios le va a enseñar a través de su palabra cómo es que un matrimonio tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. No es como usted piensa, ni es como su esposo o su esposa piensa, hermanos. No, el matrimonio, es decir, la pareja casada, la única forma como van a perdurar como hijos de Dios, si es que han creído en Dios, es viviendo conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Es posible que usted ya haya intentado ser muy cariñoso, ser muy amable, ser muy, ¿cómo se diría? Complaciente en todo, para que su esposa no se moleste o no se enoje o no tengan discusión. Voy a decir algo.
Hay muchas cosas que usted va a tener que cambiar en su vida y en su carácter como hombre si quiere que las cosas vayan bien en su hogar. Hermana, usted, hermana, como hija de Dios, es posible, ¿verdad?, de que usted haya tratado por como han dicho los demás, que usted ha querido ser complaciente con su esposo, cariñosa, atenta, ¿verdad?, que ha tenido ese afán de tener todo preparado, ¿verdad? Mi hermana, si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, créame lo que le voy a decir. Dios le va a desarrollar a un carácter a usted como mujer. Si usted conoce a través de la palabra de Dios el plan que Dios tiene preparado para usted como esposa. Y no crea que es solo para usted, es para todas sus hijas, también para todos sus hijos. Es posible que a estas alturas de su vida usted no sepa cómo controlar su enojo y quizás ni siquiera reconoce que usted es una persona con carácter de enojo. Y el enojo no hace fuerte a nadie, es todo lo contrario. Una persona que no tiene control de sus emociones y se enoja fácilmente es una persona muy voluble, muy frágil, muy de vidrio. No hay carácter en una persona que se enoja fácilmente, como tampoco hay carácter en una persona que todo el tiempo anda pelando diente y quiere caer bien con todos. Hermanos, si ustedes y yo llegamos a conocer, bueno, si ustedes llegan a conocer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que tener control de nuestras emociones y tener carácter cuando hay que tenerlo, en el momento indicado y en el momento preciso. Usted puede aprender todo eso a través de la palabra de Dios y va a conocer cuál es el plan de Dios para su vida como esposo o como esposa, lo mismo como padre. Si hace como Él dice, le va a ir bien con sus hijos. Como experiencia le digo, va a haber un momento en que sus hijos lo van a ver a usted como su enemigo, porque usted no va a estar de acuerdo con ellos. Y ellos se le van a rebelar, porque es nuestra naturaleza pecaminosa el rebelarnos contra los padres, cuando nuestros padres no hacen lo que nosotros queremos. Pero ahí viene la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que ustedes y yo guiemos a nuestros hijos? Que guiemos a nuestras esposas. O que las esposas, ¿cómo es que Dios quiere que guíen a sus esposos? Así es, hermanos. O la relación. Miren, no voy muy lejos, ¿verdad? Eh, con los suegros. Uy, ya me metí en cosas tenebrosas. Con los suegros. Eh, con los vecinos, con los amigos. Hermanos, ustedes y yo necesitamos saber qué dice Dios para que hagamos y tomemos decisiones conforme a su plan en este 2024. Así es que anote ahí en su calendario. El plan de Dios para mi vida en este 2024 es que yo me congregue en la iglesia y que no falte a los estudios bíblicos ni a los servicios de adoración. ¿Por qué? Porque solamente siendo constante en la educación cristiana es como usted va a conocer con firmeza la voluntad de Dios. Los solteros. Uy, ya me metí con los solteros. Mire, usted como soltero. Cuando digo solteros son aquellos que no se han casado, pues, o que nunca han tenido mujer a su cargo, o nunca han tenido marido con ellas. Esos son solteros, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Mire, mucho cuidado. Dios tiene establecido bien claramente cuál debe de ser la actitud de un soltero para que le vaya bien en su vida. También a las solteras. Dios tiene bien claro y establecido en su palabra cómo es que tiene que vivir y cuál es la actitud que debe de tener como mujer para que le vaya bien en su vida.
el día que se ponga a ser familia. Lo mismo para el varón. Con los solteros, terrible. Con los padres que no tienen compañeros de vida. O con las mamás que no tienen compañeros de vida por X o B razón. Se quedaron solos o solas con sus hijos. Dios también tiene establecido cuál debe de ser su actitud en este 2024 conforme a su voluntad. ¿Cómo lo vas a saber? Estudiando su palabra, estudiando la Biblia. ¿Dónde usted va a poder estudiar la Biblia? En los centros educativos que Dios ha establecido en este mundo, los cuales son las iglesias. Otra vez, yo lo invito a mi congregación. La iglesia, la segunda iglesia bautista en Houston, es una iglesia bien organizada, con educación cristiana para todos aquellos hermanos que de verdad tienen interés en conocer el plan de Dios para sus vidas en este 2024. Para aquellos que no tienen interés, bueno, pues no. Es para aquellos que tengan interés en que les vaya bien en su vida, en que sean bendecidos en su vida y ellos también poder ser de bendición para otros. No se crean tan listos, no piensen que porque están donde están o porque han logrado lo que han logrado en este año es porque ustedes son muy inteligentes. Y tomen en cuenta esto, que si Dios le está proveyendo en esta época, tenga mucho cuidado con lo que Dios le está proveyendo, porque Él quiere que usted sea un buen administrador. Tome en cuenta que lo primero que Dios está permitiendo para usted, para su vida, es su tiempo de vida. Y Dios quiere que usted administre bien su tiempo, que no solo se dedique a estudiar, no, que también se dedique a trabajar, que no solo se dedique a trabajar por el afán del dinero, no, que también se dedique a estudiar su palabra. Que no solo se dedique a estudiar o a trabajar, no, que también, si usted está casado, que le dedique tiempo a su esposa, a sus hijos, para que aplique lo que aprende en la educación cristiana en las iglesias, en su vida y en su relación con su esposa, con sus hijos. A los solteros, que vayan, ¿verdad? Que vayan y aprendan en la palabra de Dios, que no solo se dediquen a hacer dinero, no, que lo conozcan a Él, para que vayan y busquen la pareja ideal conforme a la voluntad de Dios y que se preparen, mire cómo, económicamente, para poder sostenerse, confiando siempre en hacer la voluntad de Dios. Así es que, mis hermanos y hermanas, esta es la voluntad de Dios para el 2024. Que usted no deje de congregarse, que usted no deje de ir a los estudios bíblicos, porque solamente allí es donde usted y yo, en el conocimiento de la palabra de Dios, es cuando nos alineamos al plan de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Esperamos de que este 2024 usted disponga en su corazón el deseo de conocer más a Dios nuestro Señor Jesucristo, que vaya a nuestra congregación. En esta página donde estamos transmitiendo está la ubicación. Vaya, visítenos. Y a los que van ya a sus iglesias, no dejen de congregarse, pero lean la Biblia, estudienla, vayan a los estudios bíblicos. Y si no hay, busque información, busque en la palabra de Dios siempre la verdad. Y no enfoque en los que también están aprendiendo como usted. Ni ponga su confianza en los pastores, ni en ningún ser humano. Ponga su confianza en Dios. Pero si usted ha puesto su confianza en Dios, usted va a ir a una iglesia y se va a congregar. Y va a sentir amor por aquellos que también están aprendiendo. Bendiciones. Y nos vemos en el 2024.